El cielo se abrió, y la creación entera contuvo el aliento. No fue un amanecer más, sino el principio del fin. Una grieta invisible se rasgó entre lo eterno y lo temporal, y lo que los antiguos profetas vieron en sueños, hoy se refleja en las pantallas del mundo moderno. Nadie lo reconoce, pero todos lo sienten. El aire pesa diferente, los días parecen más cortos, el corazón humano se enfría mientras la tierra arde. Los relojes siguen girando, pero el tiempo ya no obedece al hombre. El universo vibra con ecos de trompetas celestiales. Son los sonidos del cumplimiento. Cada estremecimiento de la tierra, cada tormenta, cada guerra declarada o encubierta, cada palabra torcida por la mentira, marca un nuevo sello que se abre ante los ojos de una humanidad dormida. Isaías lo vio venir y lo gritó al viento. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Isaías 62. Esas tinieblas ya no son metáfora, son atmósfera. Se palpan, se respiran, se multiplican. 12 profecías, selladas en el fuego del Altísimo, han comenzado a resonar como 12 relojes que marcan la hora del regreso del Rey. 12 advertencias que emergen desde las páginas del pasado para sacudir nuestro presente. La primera, la corrupción espiritual del hombre, que convierte lo santo en espectáculo y lo profano en virtud. La segunda, la rebelión moral, donde la verdad es censurada y la mentira es celebrada. La tercera, la sed de poder disfrazada de libertad. La cuarta, la voz del engaño que se levanta incluso dentro de los altares. Y así, una a una, las señales se encienden como antorchas en la noche de una civilización que se cree invencible, pero que ya está en caída libre. Los profetas lo advirtieron. Daniel vio bestias levantarse de los mares. Juan contempló la tierra tragada por el dragón. Ezequiel escuchó ruedas dentro de ruedas, y Cristo habló con claridad. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. Nada de eso pertenece al futuro lejano. Todo está ocurriendo aquí, ahora, en nuestra generación. Mira el cielo, los astros cambian su danza, mira la tierra, los ríos desaparecen, los bosques arden, las naciones se desgarran desde adentro. Y aún así, la humanidad continúa adorando al oro digital, a los ídolos de la vanidad y al trono invisible del yo. Pero el Altísimo no calla. El Cordero que fue inmolado está de pie, y los sellos comienzan a quebrarse. Cada catástrofe es un capítulo, cada terremoto una palabra, cada silencio del cielo una pausa divina antes de la próxima revelación. El cumplimiento no es un evento, es una secuencia, una sinfonía de juicios que descienden con precisión milimétrica. Todo lo que fue escrito será cumplido, y todo lo que fue advertido será manifestado. Las 12 profecías son 12 columnas de fuego que avanzan en medio de la oscuridad, guiando a los que despiertan y consumiendo a los que aún se burlan. Ya no se trata de si sucederá, sino de cuánto estás dispuesto a ver antes de creer. El hombre cree que domina el mundo, pero no domina su alma. Construye máquinas que viajan a las estrellas, pero no puede detener la podredumbre de su corazón. Crea sistemas para vigilar a millones, pero no logra discernir la voz de su creador. Se proclama libre, mientras es esclavo del mismo dragón que sedujo a Eva en el principio. La serpiente no cambió de piel, cambió de discurso. Hoy habla con tono político, científico y religioso. Hoy promete paz, igualdad y unidad, pero su propósito es el mismo: usurpar el trono del Altísimo. Y mientras tanto, los cielos preparan la escena. Los ángeles se alinean como ejércitos invisibles. Las trompetas esperan su turno.
El cordero abre el primer sello y la historia humana se desgarra. El caballo blanco cabalga, el rojo lo sigue, el negro pesa las almas y el pálido respira entre las sombras. Apocalipsis no es un libro, es una cuenta regresiva, y tú vives dentro de ella. El espíritu del mundo repite la vieja mentira, todo sigue igual, pero no, ya nada es igual. Las profecías se han fundido con la realidad. La era del engaño ha madurado. La humanidad está a un paso de entregar su libertad por seguridad, su fe por comodidad, su alma por supervivencia. Y en ese intercambio, la bestia levanta su trono. El mismo que Daniel vio, el mismo que Juan describió, el mismo que Jesús advirtió cuando dijo: entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. El fin no llega con ruido, llega con sutileza, con noticias que parecen progreso, con leyes que suenan justas, con promesas que huelen a paz. Pero debajo de cada decreto se esconde una cadena, y cada cadena lleva el nombre del alma que la aceptó sin discernir. Los hombres claman por un salvador político, pero olvidan que el verdadero rey no se elige por voto, sino por eternidad. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, el reloj del cielo avanza. No quedan siglos ni generaciones, solo una, la nuestra, la generación del cumplimiento. Aquella de la que Cristo dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:34. No es una promesa lejana, es una advertencia directa. El fin no está por venir, ya comenzó. Y si aún respiras, es porque Dios te ha concedido una última oportunidad para entender, para despertar, para decidir de qué lado estarás cuando la trompeta final suene. Suscríbete, pero no a un canal, sino al llamado del cielo, porque lo que está por revelarse no será contenido por templos, por reinos, ni por palabras. El reloj divino sigue contando, y el siguiente sonido que escuches puede ser el eco del regreso del Rey. Bloque 2. La rebelión del espíritu. El mayor terremoto no estremecerá la tierra, sino el alma, porque antes del cataclismo físico viene el cataclismo espiritual. Las placas del espíritu humano se han desplazado, y lo que antes era fe, hoy es espectáculo. Lo que era santidad ahora es marketing, lo que era oración ahora es contenido. La primera de las profecías que se cumplen ante nuestros ojos no tiene que ver con guerras ni con sangre, sino con la traición del corazón del hombre hacia su Creador. El apóstol Pablo lo vio venir y lo escribió como quien deja una advertencia para los últimos días. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Ese tiempo no está por llegar, ese tiempo es hoy. Las masas no buscan la verdad, sino la emoción. No buscan al Dios vivo, sino al Dios que confirma sus deseos. La apostasía ya no habita fuera de los templos, habita dentro. Los altares se han llenado de luces, pero vaciado de fuego. Las palabras sagradas se diluyen entre promesas de prosperidad y mensajes de autoestima. El evangelio de la cruz ha sido reemplazado por el evangelio del confort. Y en nombre del amor se predica la permisividad. En nombre de la fe se justifica la codicia. En nombre de Cristo se adora al ego. El mundo ya no niega a Dios, lo reinventa. La segunda profecía emerge de la misma raíz, la multiplicación de falsos profetas. Hombres y mujeres que hablan sin haber sido enviados, que prometen sin haber escuchado, que profetizan lo que el pueblo quiere oír, no lo que el cielo quiere decir.
Jesús lo advirtió con claridad profética, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. No dijo algunos, dijo muchos, y esos muchos ya ocupan los púlpitos, los canales, los algoritmos. Son voces suaves, envueltas en carisma, que ofrecen revelaciones personalizadas, pero vacías de poder real. Palabras sin espíritu, luz sin verdad. El enemigo ya no se presenta con cuernos, sino con sonrisa. No ruge, persuade, no destruye templos, los llena, porque su meta no es el ateísmo, sino la confusión. Mientras el pueblo canta, el engaño avanza disfrazado de fe, y la humanidad entera aplaude su propia ceguera espiritual. La serpiente sigue hablando, pero ahora desde los púlpitos, las pantallas y los escenarios. Y cada aplauso, cada amén sin discernimiento abre una puerta más al engaño global que prepara el camino de la bestia. La tercera profecía se conecta con las anteriores. La idolatría moderna. El culto al yo, al cuerpo, a la imagen, a la influencia. Nunca hubo tantos dioses y ninguno de ellos es real. El hombre adora a su propio reflejo y el altar es su propio perfil. La ofrenda ya no es trigo ni incienso, sino atención, y el templo es la pantalla. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Tronó Dios en el Sinaí, pero el eco de esas palabras se ha perdido entre filtros y notificaciones. Vivimos la era en que los hombres buscan seguidores más que redención, donde los líderes espirituales compiten por views y los mensajes divinos se editan para no ofender. La verdad se volvió opcional. La corrección, un insulto. El arrepentimiento, un tabú. Y el silencio del cielo es la respuesta. Porque Dios no disputa popularidad con los hombres. Él espera, observa y registra. Cada palabra, cada intención, cada adoración desviada se convierte en testimonio contra una generación que cambió la gloria incorruptible por la imagen de sí misma. Las redes arden, los templos brillan, pero el espíritu gime. Se canta más que nunca, pero se ora menos que siempre. Se predica más que nunca, pero se obedece menos que nunca. La apostasía es una enfermedad silenciosa que ha contaminado el alma del pueblo. Y cuando el fuego se apaga, el humo parece luz. Ese es el engaño. Esa es la profecía que se cumple en secreto, mientras el mundo aplaude su propia perdición. El Espíritu de Dios todavía llama, pero pocos escuchan, porque la voz del cielo no compite con el ruido del mundo. Se oye en el susurro, en el silencio, en el quebranto. Aún hay profetas verdaderos, pero lloran más que hablan. Aún hay hombres de fe, pero caminan en el anonimato. Porque el oro puro no brilla en la superficie, se forja en la oscuridad. Las tres primeras profecías han sido liberadas, no desde el cielo, sino desde la indiferencia del hombre. La rebelión del espíritu no se libra con espadas, sino con decisiones. No se gana en multitudes, sino en secreto. Y los cielos registran cada alma que aún busca, cada lágrima que aún arde, cada corazón que todavía puede ser despertado. Porque mientras la mayoría ríe, una minoría llora, y mientras el mundo se entretiene, el reino se acerca. Las 12 profecías no fueron escritas para asustar, sino para despertar. Y el sonido de las primeras 3 ya retumba en el alma de los que sienten que algo invisible, algo inmenso, se está moviendo detrás del velo. No hay tiempo que perder. Las trompetas no esperan. Los ángeles ya se han levantado. Y el Espíritu Santo todavía susurra entre las ruinas. Vuelve, antes de que sea demasiado tarde. Bloque 3. El enfriamiento del amor y la falsa luz. El amor, la fuerza que movía montañas, ahora se ha enfriado como piedra. Donde antes ardía con pasión, hoy hay cálculo. Donde hubo entrega, hoy hay intereses. Cristo lo advirtió con voz de dolor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12.
No se trata de una metáfora poética, sino de una profecía exacta que hoy se cumple en cada rincón de la tierra. La humanidad se ha vuelto incapaz de sentir sin beneficio, incapaz de ayudar sin testigo, incapaz de amar sin condiciones. En los días antiguos, el fuego del amor divino hacía temblar a los hombres. Hoy, el amor es moneda de cambio, disfraz de vanidad, estrategia emocional. Ya nadie ama para salvar, aman para ser vistos. Ya nadie se entrega hasta sangrar, se entregan hasta aburrirse. El espíritu del mundo ha transformado el amor en contenido, la misericordia en debilidad, el perdón en algo anticuado. Pero lo más oscuro no es la ausencia de amor, sino su falsificación. La cuarta profecía se manifiesta como una corriente invisible que atraviesa el alma humana. Es el enfriamiento del amor como señal del fin. Las familias se destruyen, los hijos odian a sus padres, los matrimonios se vuelven alianzas temporales y las amistades se rompen por ideologías. Los hombres defienden causas, pero ya no personas, y el dolor ajeno se ha vuelto un espectáculo que se consume desde una pantalla. El corazón del mundo se ha congelado, y en ese hielo espiritual surge la quinta profecía, la distorsión de la verdad. Lo que antes era luz, ahora se disfraza. Lo que antes era pecado, hoy se celebra. Lo que antes era pureza, hoy se ridiculiza. Isaías lo advirtió. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. La inversión moral ya no es una amenaza, es una cultura, y la humanidad, fascinada por su propia oscuridad, llama evolución a su caída. Los templos siguen abiertos, pero la verdad se ha ido. La fe se ha vuelto flexible, moldeada al gusto de quien escucha. La Biblia ya no se estudia, se interpreta según la emoción del día. Se citan versículos como mantras, pero se ignora el peso de su sangre. Y así, la quinta profecía se cumple en silencio. La palabra es citada, pero no creída, proclamada, pero no obedecida. El engaño más sutil del fin de los tiempos no será el odio, sino la apariencia de luz. Esa es la sexta profecía, la falsa luz. Un brillo que imita la gloria, pero carece del fuego del Espíritu. Es la espiritualidad sin cruz, la fe sin renuncia, la adoración sin obediencia. Millones persiguen señales, pero huyen del arrepentimiento. Buscan milagros, pero evitan el quebranto. Y detrás de cada nuevo despertar espiritual se esconde la vieja serpiente vestida de maestro, prometiendo iluminación, conocimiento y poder. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Y lo más aterrador es que su luz atrae más que la del Cordero. La humanidad corre tras lo brillante, no tras lo verdadero. Se hipnotiza con lo que deslumbra y desprecia lo que purifica. Las redes, los templos y los corazones se llenan de mensajes positivos que suenan santos, pero carecen de espíritu. Frases que exaltan al hombre, no al Dios que lo formó. Y cada palabra dulce, cada mensaje emocional, cada promesa vacía, se convierte en una gota de miel que adormece la conciencia espiritual. El amor que no tiene verdad es mentira, y la verdad que no tiene amor se vuelve juicio. En el equilibrio de ambas está la esencia del reino, pero el mundo perdió ese equilibrio. Se volvió extremo, radical, ciego. Defiende la libertad destruyendo los límites, predica la inclusión negando la santidad, promueve la paz mientras alimenta la rebelión. Así opera la falsa luz, imitando lo divino pero negando su autoridad. Y en medio de todo, los que aún sienten sufren, los que aún aman sangran, porque amar en tiempos de frialdad es una forma de resistencia espiritual.
Cada abrazo sincero, cada oración verdadera, cada acto de compasión sin público es una llama que el infierno no puede apagar. Y es en esas pequeñas llamas donde el espíritu aún mora, esperando corazones que no se congelen. Las profecías del enfriamiento y de la falsa luz no se cumplen con ruido, sino con indiferencia. No llegan con relámpagos, sino con silencio. Y mientras el mundo se acostumbra a vivir sin fuego, los cielos preparan el descenso del fuego eterno. El amor se enfría, pero el juicio se calienta. Y pronto, muy pronto, el contraste será imposible de ignorar. Porque lo que el hombre apagó con su indiferencia, Dios lo encenderá con su gloria. Y cuando la verdadera luz regrese, ninguna imitación podrá resistir su resplandor. Entonces, los que amaron sinceramente brillarán como soles, y los que jugaron con la luz serán consumidos por ella. Las 6 primeras profecías están ya sobre la mesa, y cada una abre una grieta en la realidad: apostasía, falsos profetas, idolatría, enfriamiento, distorsión, falsa luz. 6 advertencias, 6 campanas del cielo, y aún quedan 6 más. Lo que viene estremecerá no solo la fe, sino el orden del mundo. Bloque 4. El gobierno de las sombras y la rebelión de las naciones. Los imperios caen, pero las sombras permanecen. Desde el principio, mientras los hombres construían torres para alcanzar el cielo, algo los observaba desde las alturas. Una fuerza silenciosa, paciente, que nunca dejó de operar en secreto. El hombre moderno cree que gobierna el mundo, pero las escrituras revelan otra historia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esa lucha invisible ya no está en los cielos, está aquí. En cada decisión política, en cada ley, en cada sistema que promete orden, pero engendra control. La 7ª profecía es la más sutil y la más peligrosa. La unión política de las naciones bajo un solo discurso global. Lo que Daniel vio en visiones de fuego, hoy se cumple en las pantallas de los noticieros. Y el 4.º reino será fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 2:40. El hierro del antiguo imperio ha resucitado en forma de alianzas, bloques y sistemas que buscan una sola voz, un solo poder, una sola agenda. La promesa es paz, pero la paz del hombre siempre se cobra con libertad. Mientras los pueblos celebran tratados, los cielos perciben cadenas, porque el plan del dragón siempre fue el mismo: gobernar el mundo a través del hombre. Las naciones creen que escriben su historia, pero los hilos son movidos desde las profundidades. Los reyes de la tierra se reúnen y dicen: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2:3. Esa rebelión no es política, es espiritual. No luchan contra gobiernos humanos, sino contra el reino que viene. Y cada decreto global, cada reforma, cada promesa de unidad es una pieza más del tablero profético que conduce a la instauración del último imperio. La 8ª profecía se levanta de la raíz del poder, el control económico mundial. Ya no se trata de monedas, sino de datos, ya no de billetes, sino de identidades. Lo que parecía ciencia ficción se ha convertido en política pública. La profecía de Juan resuena con precisión escalofriante y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13, 16, 17. Esa marca ya no es un símbolo lejano, es un sistema en construcción, envuelto en eficiencia, seguridad y modernidad. La humanidad se entrega voluntariamente a su esclavitud digital. Sonríe mientras entrega sus datos, su ubicación,
su rostro, su voz, su mente. El control ya no se impone, se ofrece como comodidad. Los reinos del mundo se interconectan bajo redes invisibles de vigilancia y algoritmos que deciden qué pensar, qué creer, qué amar. El comercio, la educación, la salud y la religión se entrelazan en una sola red que promete prosperidad, pero respira dominación. El hierro y el barro vuelven a mezclarse, tal como Daniel profetizó. Y cuando el mundo se unifique completamente bajo esa estructura, la bestia tendrá su trono. La novena profecía corona este bloque oscuro, la rebelión de las naciones contra Dios. No se trata de guerras entre ejércitos, sino de guerra contra la verdad. Cada ley que silencia la palabra, cada gobierno que desprecia lo sagrado, cada decreto que redefine lo que Dios estableció, es un acto de rebelión directa contra el Creador. Los hombres creen que legislan justicia, pero están escribiendo su propio juicio. Los profetas lo vieron venir. Los reyes de la tierra se levantan y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Salmo 2:2. Esa conspiración ya no está escondida. Es pública, celebrada y televisada. Los sistemas del mundo se alinean. Los símbolos antiguos regresan. Los emblemas de Babilonia se imprimen en los discursos, en las banderas, en la arquitectura de los nuevos templos del poder. No es coincidencia, es cumplimiento. El espíritu de Nimrod resucita en cada intento humano de sustituir a Dios por gobierno, de reemplazar el altar por parlamento, de poner al hombre en el trono que nunca le perteneció. Y cuando las naciones alcen su voz al unísono, gritando paz y seguridad, el eco celestial responderá con trueno. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. Las sombras avanzan, los reinos se preparan, el mundo aplaude su propia servidumbre creyendo que es progreso. Pero el cielo observa con silencio solemne. Los ángeles esperan la orden. Las trompetas están listas. El tablero está casi completo. Solo falta una chispa para que el hierro se vuelva fuego. Y cuando ese fuego estalle, las máscaras caerán. Entonces el hombre sabrá que su ciencia no podía salvarlo, que su sistema no podía redimirlo, y que su poder no podía detener al que viene montado en el caballo blanco. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. El gobierno de las sombras no es el final, es el preludio, porque detrás de cada estrategia humana hay una agenda espiritual, y detrás de cada agenda espiritual una guerra invisible. Las naciones no lo saben, pero están cumpliendo el guión divino. El reino de los hombres se eleva, solo para caer ante el reino eterno. Las profecías 7, 8 y 9 se despliegan ante nuestros ojos. La unión de las naciones, el control global, la rebelión final. 3 pilares de un edificio que se alza rápido, mientras los cimientos del mundo se agrietan. Y en medio de esa oscuridad, una voz aún clama desde el desierto: preparen el camino del Señor, porque su regreso está más cerca de lo que imaginan. Bloque 5. Las señales celestiales y el juicio que desciende. El cielo ha comenzado a hablar, no con palabras, sino con fuego. Las estrellas se agitan, los astros cambian su curso, los vientos rugen como si el universo mismo sintiera dolor. Los profetas lo anunciaron, pero nadie quiso escucharlo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hechos 2, 19-20. Ese tiempo es este. La 10ª profecía se manifiesta sobre nuestras cabezas, las señales celestiales. Eclipses que no son casualidad,
auroras que cruzan continentes, luces que desafían toda explicación, sonidos que emergen del vacío. El cosmos entero parece en convulsión, pero no es caos, es comunicación. Es la voz del Creador recordando al hombre que no está solo y que su juicio está próximo. Cada rayo que desciende, cada cometa que surca el cielo, cada temblor en las estrellas es un código divino, una advertencia escrita en el lenguaje de los cielos. Porque la creación obedece a su autor, incluso cuando el hombre lo ignora. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Y hoy, esos cielos no solo anuncian gloria, sino juicio. Las señales no son símbolos vacíos, son llaves que abren las puertas del tiempo final. Desde las auroras que tiñen el norte hasta los cielos que se abren sobre Jerusalén, cada fenómeno, cada alineación, cada sombra proyectada sobre la luna, cumple con una exactitud que aterra. La ciencia intenta explicarlo, los medios lo banalizan, pero el espíritu discierne, porque lo que el mundo llama fenómeno, el cielo llama aviso. La 11ª profecía desciende con ellas. El juicio natural sobre la tierra, no como castigo arbitrario, sino como consecuencia inevitable. La tierra gime, los mares se levantan, las montañas se desmoronan, las lluvias llegan donde no llovía y el fuego cae donde antes había nieve. Los polos se derriten, los ríos desaparecen y las bestias cambian sus rutas, huyendo de lo invisible. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. La creación gime porque su Señor está por regresar. Los terremotos se multiplican, las plagas resurgen, los cielos se oscurecen. La humanidad incrédula busca culpables, culpa al clima, culpa a la industria, culpa al azar. Pero la raíz es espiritual, porque el pecado contamina más que el humo y la arrogancia humana pesa más que el carbono. Los elementos se desintegran ante la corrupción moral del mundo. La tierra misma está cansada de cargar con el peso de una humanidad rebelde. Y mientras los juicios descienden, el cielo observa, no con ira desmedida, sino con justicia perfecta. Porque el Creador no destruye por capricho, purifica por necesidad. Los juicios son bisturí, no martillo. Son el fuego que separa lo eterno de lo corrupto, lo santo de lo profano. Cada catástrofe es una señal, cada estremecimiento una advertencia, cada silencio una oportunidad. Pero el mundo sigue dormido, anestesiado por la rutina, entretenido por su propia perdición. Las trompetas ya están resonando, aunque pocos las perciban. Son vibraciones en el espíritu, llamados a la conciencia, alarmas en lo profundo del alma. Porque antes del estruendo final, el cielo siempre susurra. Y ahora ese susurro se ha vuelto rugido. Los cielos tiemblan, los hombres se esconden, los sabios callan y los justos levantan su vista. Porque saben que lo que viene no es destrucción sin sentido, sino purificación. Las 12 profecías se están encadenando como relámpagos que se buscan unos a otros. Cada una provoca a la siguiente hasta formar una tormenta perfecta. La creación entera está entrando en labor. El reloj del cielo marca los últimos minutos del tiempo humano. Y entre todo ese caos aparente, una sola verdad se eleva. Dios sigue en control. El fuego caerá, pero no para consumir a los fieles, sino para revelar quiénes realmente lo son. Porque el juicio no destruye la fe, la prueba. Las señales no vienen para asustar, vienen para alinear. Todo lo que puede ser sacudido será sacudido para que lo inconmovible permanezca. Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos 12:26. El hombre moderno teme al colapso del mundo, pero el cielo le teme al colapso del alma. Porque una civilización que pierde el temor de Dios ya está en ruinas,
incluso si sus torres siguen en pie. El mundo tiembla, los mares rugen, el cielo habla y el alma humana calla. Pero pronto no habrá silencio que pueda contener la voz del que viene. La hora del juicio no es un mito, es una cita, una que está marcada desde antes del Génesis y que ahora se acerca a su cumplimiento. Y si los cielos tiemblan, es porque el Rey ya está de pie. Detente, mira al cielo, pregúntate qué estás viendo. ¿Es un eclipse o una señal? ¿Es una tormenta o un llamado? No ignores las señales del cielo, porque un día el cielo dejará de advertir y comenzarás a actuar. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Suscríbete y despierta con nosotros. Comparte este mensaje con quienes aún duermen y comenta abajo. ¿Qué señal del fin estás viendo cumplirse en tu vida hoy? Tu testimonio puede despertar a otro. Que este canal sea más que un video, sea una voz en medio del ruido, un eco del reino que pronto descenderá. Bloque 6. El silencio del cielo y la última advertencia. Hubo un silencio en el cielo, no un silencio de paz, sino de expectativa. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Esa pausa cósmica, ese instante suspendido entre la misericordia y el juicio, ha comenzado a repetirse en la tierra. Los hombres lo perciben como calma, pero el Espíritu lo reconoce como preludio, porque antes de cada catástrofe divina, el cielo guarda silencio. El ruido del mundo se ha multiplicado, pero la voz del cielo se ha detenido. Los profetas callan, los justos son perseguidos. Los mensajes verdaderos se pierden entre burlas y algoritmos. Y sin embargo, algo se siente distinto. Es un silencio que pesa, que aprieta el pecho, que parece observarnos. La 12ª profecía no llega con fuego, ni con sangre, ni con terremotos, sino con silencio. El silencio del cielo antes del juicio final. Durante siglos, Dios habló a través de hombres, de visiones, de señales, de escrituras. Pero ahora, la humanidad ha cerrado los oídos. Ha confundido su paciencia con ausencia. Ha interpretado su misericordia como debilidad. Ha tomado su silencio como olvido. Pero el silencio de Dios nunca es vacío. Es el espacio donde el juicio se prepara. Es la respiración antes del trueno. El mundo está al borde del sonido más temido, la trompeta final, y mientras tanto, el silencio se extiende. Los templos parecen vacíos, los cielos parecen cerrados, las oraciones parecen no subir, pero no es abandono, es estrategia divina, porque el Señor observa y espera que el corazón del hombre se revele. En este silencio, las máscaras caen. En este silencio, la fe se prueba. La 12ª profecía no es destrucción, es definición. Divide a la humanidad en dos, los que aún esperan y los que ya se rindieron, los que interpretan el silencio como señal de esperanza y los que lo ven como prueba de que Dios no existe. Pero ambos están siendo observados, porque el silencio no es castigo, es filtro. La tierra está en cuenta regresiva. La política ha caído en manos del orgullo, la ciencia en manos del orgullo, la religión en manos del orgullo, y el orgullo fue siempre el lenguaje del enemigo. Las naciones se preparan para un nuevo orden, los cielos para un nuevo reino. Entre ambos, un abismo crece, y sobre ese abismo, el silencio. El espíritu del hombre moderno ya no teme, porque ha olvidado. Y el que olvida el temor de Dios, olvida su propia fragilidad. Pero hay algo que aún se mueve bajo las ruinas, una minoría que no se ha rendido. Son los que aún oran cuando nadie escucha, los que aún lloran por lo santo, los que aún esperan al Rey sin necesitar señales. Ellos son el remanente, el eco del reino en la tierra. El silencio del cielo no es vacío, es esperanza para los que resisten. Porque el mismo silencio que precede al trueno, precede también al amanecer.
Es la calma antes de la gloria. Es el instante en que el universo contiene la respiración para ver si la humanidad aún puede arrepentirse. Pero los días se acortan. La línea entre misericordia y juicio se vuelve delgada. Los ángeles ya han tomado posición. El sello final está a punto de abrirse, y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Esa será la última advertencia. El silencio se convertirá en sonido, el sonido en fuego, y el fuego en retorno. Porque cuando el Cordero se levante, ya no vendrá como víctima, sino como juez. Y los que se burlaron del silencio temblarán ante el estruendo. Mira a tu alrededor. Los hombres siguen riendo, pero el cielo no. Las ciudades siguen iluminadas, pero la luz del alma se ha apagado. Todo parece igual, pero nada lo es. El silencio se ha instalado. Es la antesala del juicio. Si alguna vez escuchaste la voz de Dios en tu corazón, si alguna vez sentiste el llamado, si alguna vez creíste, este es el momento de volver. No esperes el trueno, porque cuando suene ya no habrá tiempo para decidir. El silencio del cielo no es el fin, es la última oportunidad. El ciclo de las 12 profecías se ha completado. Apostasía, falsos profetas, idolatría, frialdad, distorsión, falsa luz, unión de las naciones, control global, rebelión, señales celestiales, juicio natural y el silencio del cielo. 12 advertencias, 12 cumplimientos, 12 llaves que abren el umbral de la última etapa del tiempo humano. Bloque 7. La manifestación del reino y el juicio de las naciones. El silencio terminó. Un trueno partió los cielos y la tierra respondió con un temblor que cruzó los continentes. No fue un terremoto cualquiera, sino el eco de una trompeta invisible que resonó en el espíritu de los hombres. Las montañas vibraron, los mares retrocedieron, las naciones callaron, porque el Cordero se ha levantado de su trono. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. La hora que los profetas esperaron con lágrimas ha llegado. El reino que los sabios negaron, el mismo que los reyes ignoraron, ahora se manifiesta con poder y gloria. Las fronteras se disuelven, los ejércitos se desintegran, las leyes humanas pierden sentido. El Rey de Reyes ha descendido y el cielo no pide permiso. Las 12 profecías se han cumplido y ahora comienza la consecuencia, el juicio de las naciones. Desde el norte hasta el sur, desde oriente hasta occidente, las almas son convocadas, no por decreto humano, sino por mandato eterno. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25:32. El escenario de los siglos se ha transformado en un tribunal. No hay abogados, no hay apelaciones, no hay política, solo verdad. El cielo se torna dorado, pero no es luz, es fuego purificador. Las naciones que levantaron su puño contra Dios son ahora como polvo ante su presencia. Babilonia, la gran ciudad del poder humano, tiembla. Su oro se derrite, su comercio se detiene, su música se apaga. Cayó la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Apocalipsis 18:2. El sistema entero colapsa no por manos humanas, sino por la voz que un día dijo, sea la luz. Las cámaras se apagan, los tronos caen, los símbolos se derriten. Ningún gobierno puede sostenerse ante el brillo del reino que desciende. El mundo ve lo que nunca creyó, la justicia de Dios en acción. Los ricos se esconden en cuevas, los poderosos claman a las montañas, pero no hay refugio donde la verdad no entre. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono.
Apocalipsis 6:16. Y mientras la humanidad se dispersa en terror, el reino se establece, no con violencia, sino con autoridad. Las coronas caen al suelo, los idiomas se unifican en un solo clamor: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Las trompetas suenan, no como amenaza, sino como anuncio. El Rey no viene a destruir lo que ama, sino a restaurar lo que fue corrompido. El juicio no es caos, es limpieza. Cada lágrima derramada por justicia, cada voz que fue silenciada, cada mártir que murió en fe, ahora es vindicado. Los libros se abren y el tiempo deja de existir. El pasado y el futuro convergen en el instante del eterno presente. Es el cumplimiento absoluto, es la justicia de Dios revelada ante los ojos de una humanidad que no podrá alegar ignorancia. Los reinos humanos fueron temporales, este será eterno. Las leyes del hombre fueron imperfectas, las del reino son incorruptibles. Los tronos de la tierra se oxidaron, el trono del Cordero brilla sin final. El juicio de las naciones no es una fábula. Es la consecuencia lógica de un mundo que eligió el orgullo antes que la humildad. La tierra fue advertida, las señales fueron mostradas, los mensajeros hablaron, y aún así los hombres prefirieron la mentira. Ahora el silencio se rompe con la voz del juez que dice: «He aquí, yo vengo pronto», y el universo responde. Las estrellas se alinean. Los cielos se abren como cortinas de fuego y millones de almas miran hacia arriba sabiendo que nada puede detener lo que ya está escrito. El reino de los cielos ha descendido, no como sueño, sino como realidad tangible. Y el hombre, que antes buscaba su trono, ahora cae de rodillas. Las cámaras del juicio divino giran sobre cada rincón de la historia. Las guerras, las mentiras, las alianzas secretas, los pecados ocultos, las traiciones, todo sale a la luz. Nada queda escondido, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Y en esa transparencia absoluta, el alma humana se ve a sí misma por primera vez sin máscaras. No hay espectadores. Todos son parte del veredicto. Y entre los que tiemblan, algunos sonríen, no por arrogancia, sino por esperanza, porque sabían que este día llegaría, porque esperaron, aunque el mundo los llamara locos, porque guardaron la fe, aunque todo parecía perdido. El juicio no es el fin, es el comienzo de lo verdadero, porque tras el fuego viene la luz, tras la caída, la restauración, tras la justicia, la promesa. El reino se manifiesta no para destruir la creación, sino para purificarla. Y cuando el polvo del juicio se disipe, un nuevo amanecer cubrirá la tierra, el amanecer del reino eterno. Bloque 8. La tierra renovada y el retorno del Rey. El fuego se apagó, y en su lugar comenzó a brillar una luz que no venía del sol. Era una claridad nueva, más pura, más viva, más profunda que cualquier amanecer que el mundo hubiera conocido. Las montañas, ennegrecidas por el juicio, empezaron a resplandecer como oro derretido. Los ríos volvieron a fluir, las flores brotaron sobre las cenizas y el viento llevaba un susurro que no era de la tierra. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La humanidad, lo que quedaba de ella, se arrodilló, no por miedo, sino por asombro, porque el rostro del mundo había cambiado, el caos había dado paso a la armonía, la muerte al renacer, la oscuridad a la gloria. Las cicatrices de la creación se transformaban en testimonio, y donde hubo dolor, ahora había propósito. El Rey había regresado, no en secreto, no simbólicamente, sino con poder y majestad. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24:30.
El cielo entero era su trono y la tierra su estrado. Los ángeles descendían como columnas de fuego y los santos resplandecían con vestiduras blancas, incontaminadas por el polvo del mundo antiguo. El aire mismo vibraba con su presencia. Nadie tuvo que preguntar quién era. No hubo presentaciones ni palabras. Bastaba mirarlo para entender que Él era el principio y el fin, el alfa y la omega, el mismo que lloró sobre Jerusalén, el mismo que fue herido en el Gólgota, el mismo que ahora regresaba con corona de oro y espada de luz. Sus ojos eran como llama, pero su voz era ternura envuelta en eternidad. Y cuando habló, el universo se detuvo. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Esa fue la sentencia que separó el juicio de la gloria. Los que esperaron, los que creyeron sin ver, los que amaron sin recompensa, los que oraron en secreto fueron llamados por nombre. Ninguno fue olvidado, ninguna lágrima quedó sin respuesta, ninguna fe fue en vano. Los reinos del mundo ya no existían. Las banderas se habían fundido en una sola, la del reino eterno. No había ejército, ni frontera, ni moneda. Solo armonía. El hombre ya no competía, servía, ya no conquistaba, cuidaba, porque el poder había regresado a su fuente original, el trono del Creador. El aire era distinto, no había corrupción, ni enfermedad, ni temor. El lobo descansaba junto al cordero, el niño jugaba sin miedo, y la naturaleza entera se rendía en silencio ante su Redentor. Era el jardín restaurado, el Edén renacido. La tierra respiraba por primera vez sin pecado, pero lo más hermoso no era la paz externa, era la interna. El alma humana, libre del peso del tiempo, sentía lo que había olvidado: la presencia pura de Dios. Ya no había templos, porque el Señor era el templo. Ya no había sol, porque el Cordero era la luz. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. En ese instante todo lo que alguna vez dolió cobraba sentido. Cada pérdida, cada batalla, cada lágrima era un hilo en el gran tapiz de la redención. Los ángeles miraban maravillados, porque ni ellos habían visto un amor tan perfecto, una justicia tan completa, una gloria tan cercana. Y entonces se escuchó un cántico que ningún humano había entonado jamás. Venía desde los confines del universo, pero resonaba dentro del corazón. Santo, santo, santo. Miles de millones de voces se unían, no por obligación, sino por gratitud. Era el coro del tiempo cumpliendo su propósito. La tierra renovada era más que un lugar, era un estado, era la respuesta divina a una humanidad que eligió creer cuando todo parecía perdido. Las ciudades reconstruidas no tenían muros, porque no había enemigos. Las calles brillaban como cristal, los árboles daban fruto en cada estación y el aire olía a eternidad. El rey caminaba entre los hombres y nadie se atrevía a levantar la mirada por orgullo, sino por amor. Cada paso suyo dejaba vida, cada palabra traía consuelo, cada gesto restauraba lo que el pecado había destruido. Y mientras la humanidad lo contemplaba, entendió la verdad más simple y más olvidada de todas. Él siempre había estado aquí, en la tormenta, en la espera, en el silencio, en la herida. Nunca se fue, solo esperó el momento de regresar en plenitud. Así, la historia humana llegó a su punto más alto, no en el colapso, sino en la restauración, no en la caída, sino en el renacer. El rey había regresado, y con él el sentido de todo. Bloque 9. El legado de los redimidos y la victoria de la luz. El tiempo se detuvo, y por primera vez, el silencio no era advertencia, era descanso. La tierra respiraba en paz, y el eco de las trompetas se transformó en melodía.
Todo lo que fue caos ahora era armonía, y lo que un día se llamó fin del mundo era, en verdad, el principio de la eternidad. Los redimidos caminaban entre ruinas transformadas en jardines. Donde hubo lágrimas, ahora corrían ríos de vida. Donde hubo sangre, florecía esperanza. Cada paso sobre la tierra nueva era una historia rescatada, un recuerdo restaurado, un propósito revelado. El Creador no solo había salvado a los hombres, había salvado la historia. Y mientras los cielos se abrían como un manto de oro, una voz resonó desde el trono. Estos son los que vinieron de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Eran ellos, los que creyeron sin ver, los que oraron cuando nadie escuchaba, los que esperaron cuando todo se desmoronaba. Los que no se rindieron a la oscuridad, aunque el mundo los llamara locos. Los redimidos no eran héroes, eran testigos, no eran perfectos, eran perseverantes. Cada cicatriz en su alma era un testimonio de gracia, porque el reino no se construyó con poder humano, sino con lágrimas, oración y fidelidad. Los redimidos no heredaron la gloria, fueron moldeados por ella. Su legado no está en templos ni monumentos, sino en las huellas invisibles que dejaron en los corazones que tocaron. Y ahora, ante el trono, comprendían la victoria. No era el triunfo de la fuerza, sino el de la fe. La oscuridad había gritado durante siglos que vencería, pero la luz no necesita gritar, solo brilla, y su brillo basta para disolver milenios de sombras. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. Los redimidos contemplaban el rostro del Cordero, y en su mirada veían todos los milagros que jamás comprendieron. Cada por qué se convertía en un gracias. Cada lágrima encontraba su razón, cada herida su propósito, porque en la presencia del Eterno, el sufrimiento no desaparece, se transforma en gloria. El cielo era una sinfonía viva. Las constelaciones se movían al ritmo del amor divino. Los ángeles danzaban sobre los mares de cristal, y los redimidos cantaban una canción que solo ellos podían entender, porque estaba escrita con la tinta de su propio dolor. Una melodía de redención que ninguna criatura no caída podía entonar. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Apocalipsis 14:3. El legado de los redimidos no era material, era eterno. Habían demostrado que la fe puede resistir el fuego, que la esperanza puede florecer en medio del juicio, que el amor puede sobrevivir al fin del mundo. Y esa verdad quedó grabada en el tejido mismo de la nueva creación. Las generaciones futuras, las que nacerían en el reino eterno, conocerían sus nombres no por fama, sino por fidelidad. El universo entero fue testigo del misterio revelado. El hombre, frágil y temporal, había vencido al enemigo que una vez desafió al cielo. No con espadas, sino con obediencia. No con ejércitos, sino con fe. No con poder, sino con amor. Porque el poder de la luz no es dominar, es restaurar. Y así, la historia de la redención se convirtió en himno. Los tronos angélicos se inclinaron ante los redimidos, y el mismo Cordero los llamó hermanos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21. La distancia entre el Creador y su creación se disolvió para siempre. No había más separación, ni más culpa, ni más distancia. El amor había triunfado. La luz venció. No solo al mal, sino al olvido. No solo a la muerte, sino al miedo. No solo al enemigo, sino al corazón endurecido. Y esa victoria no fue un momento, sino un estado. Una eternidad sin sombra, un amanecer que nunca acaba. Los redimidos no necesitaban sol, porque ellos mismos se habían convertido en reflejos de la luz que los salvó. Así comenzó el verdadero reino.
no de oro ni de muros, sino de corazones restaurados. El poder ya no era dominio, era servicio. La gloria ya no era distancia, era comunión. Y la eternidad no era tiempo sin fin, era vida sin separación. Los redimidos comprendieron que el propósito final nunca fue huir del mundo, sino transformarlo. Nunca fue escapar del dolor, sino redimirlo. Nunca fue sobrevivir al juicio, sino atravesarlo con fe. Esa es la herencia eterna. No templos ni coronas, sino amor eterno e incorruptible. El legado de los redimidos es la victoria de la luz. Bloque 10. Clímax y oración final. El universo cayó, y en ese silencio el corazón humano volvió a latir al ritmo de su creador. El fuego del juicio había purificado, la oscuridad había sido vencida, y la eternidad se desplegaba como un lienzo dorado sobre el alma restaurada. Todo lo que fue profecía ahora era realidad. Todo lo que fue advertencia ahora era revelación. Todo lo que fue fe ahora era visión. Los redimidos alzaron sus ojos y vieron al Cordero en el centro del trono. Su rostro brillaba como 1000 soles, pero no hería, sanaba. Cada mirada suya borraba siglos de culpa. Cada palabra restauraba universos. Su voz era como el sonido de muchas aguas, pero dentro de ella latía ternura. Era el mismo que lloró en Getsemaní, el mismo que sangró en la cruz, el mismo que ahora reinaba con corona de luz y manos marcadas por amor. Y entonces habló, y su palabra fue decreto eterno. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, 3, 4. Las lágrimas que caían no eran de tristeza, sino de asombro, porque el dolor se había convertido en memoria santa, el miedo en gratitud, y la muerte en recuerdo de una batalla que nunca más volvería. El cielo no era un lugar, era una presencia, una atmósfera viva que lo envolvía todo, donde el amor tenía forma, el perdón tenía rostro y la esperanza tenía nombre. Los ángeles se inclinaron, los redimidos cantaron, y el cosmos entero exhaló alivio. Las tinieblas habían perdido. No solo fueron vencidas, fueron olvidadas. Nadie recordaba su poder, porque la gloria las había consumido por completo. El reino estaba en plenitud. Y allí, ante el trono, el alma humana comprendió que todo valió la pena. Cada lágrima, cada prueba, cada noche sin respuesta, nada fue en vano. Todo fue parte del plan que ahora se revelaba con precisión divina. El sufrimiento no fue castigo, fue semilla. El silencio no fue ausencia, fue preparación. La espera no fue pérdida, fue la antesala de la eternidad. Entonces, desde lo más profundo del cielo, comenzó una oración, no pronunciada por un solo hombre, sino por toda la creación. Era el clamor final, el eco de todas las generaciones que alguna vez creyeron, la voz unificada de lo redimido y lo celestial. Oración profética final. Padre eterno, Dios de los tiempos y de los destinos, tú que hablaste a los profetas en fuego y en viento, tú que revelaste tus misterios a los humildes y escondiste tu gloria de los soberbios, hoy elevamos nuestra voz desde esta tierra renovada para darte gracias. Gracias por cada profecía que advertiste y cumpliste. Gracias por cada lágrima que usaste como semilla. Gracias por cada silencio que fue respuesta disfrazada. Gracias por no habernos dejado perecer en medio del juicio y por haber transformado nuestro dolor en testimonio eterno. Señor del cielo, haznos dignos del reino que nos entregaste. Que el fuego que purificó el mundo arda ahora dentro de nosotros, que el amor que restauró la tierra transforme nuestras palabras, y que la luz que venció las tinieblas sea el reflejo de cada vida que pronuncie tu nombre.
permítenos vivir como antorchas de esperanza en medio de este tiempo final, recordando a cada alma que aún duerme que el fin no es destrucción, sino decisión. Que tus señales no son castigos, sino llamados de amor. Que aún hay tiempo para volver, para creer, para despertar. Y cuando la última trompeta suene, no queremos huir, queremos reconocerte. No queremos esconder el rostro, sino levantarlo con gozo y decir: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Isaías 25:9. Que así sea. Que el eco de esta oración cruce los siglos, que toque a los corazones dormidos, que encienda las almas tibias y que despierte a una generación que aún puede ser redimida. Amén. Las 12 profecías se han cumplido. El reloj del cielo ha llegado a su último segundo, pero no para cerrar la historia, sino para abrir la eternidad. Y si estas palabras tocaron tu espíritu, no las ignores. Este mensaje no es coincidencia, es llamado. Suscríbete al canal y comparte este video, no por estadística, sino por propósito. Deja tu testimonio en los comentarios y responde. ¿Qué profecía ves cumplirse en tu vida hoy? Tu palabra puede despertar a otro, tu voz puede encender otra luz, y recuerda, el fin no fue el final, fue el comienzo del reino.